en este nuestro programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Y como siempre, Jesús, te alabamos, te bendecimos, porque tú nos participas de tu alegre noticia que eres tú mismo, en el conocimiento del vivir en tu divino querer. Y te agradecemos a ti, María, tu presencia viva y espiritual, acompañándonos siempre. Le saluda su amiga y conductora María Guillermina, y como siempre, nuestro invitado permanente, muy estimado Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Guille, bien, gracias. Y esperando que tú y todos se encuentren de la misma manera. Sí, cómo no, muy contentos de reunirnos para este tema tan riquísimo, ¿verdad? Hoy es nuestro programa número 22 y hemos estado hablando sobre la vida divina, la voluntad divina, y ha sido maravilloso todo lo que hemos venido escuchando y compartiendo sobre este tema de la divina voluntad operante en la criatura basado en los escritos de Luisa Picarreta. En el programa pasado entramos en el tema obligado de querer conocer al dueño de esta vida divina y recibimos una probada de cielo. Salvador, estarás de acuerdo, porque dice Jesús en el Evangelio San Juan 17, dice, la vida eterna o el cielo, el paraíso, como queramos, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste. Y aunque es un tema inagotable, inabarcable, por supuesto, pues sí es muy conveniente para nosotros porque lo que Dios permite que conozcamos de Él es importantísimo porque nos acerca a Él, nos hace sentirlo, saberlo más íntimo, más familiar, más cercano, que era lo que Dios quería desde un principio cuando creó a Adán. Quiso que esa relación fuese familiar, cercana, amorosa, tierna, una relación que solo se puede dar con el conocimiento cercano de Dios, porque el conocimiento aleja todo temor y puede la criatura acercarse con toda la confianza de un hijo. ¿Verdad, Salvador? Sí, bueno, y así que, pues es de mucha utilidad este tema que nos compartiste el programa pasado de ¿puede la criatura es capaz de conocer a Dios? Y que definitivamente nos debe de mover a mejorar nuestra vida. Todo lo que nos estuviste compartiendo, pues realmente fue muy, muy importante para decidirnos a cambiar, a mejorar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra relación con Dios. O sea, verlo más cercano y más como papá. Y sobre todo eso, que nos permita sentir a Dios tan cercano, así justamente para poderlo llamar papá. Bien, Ándale, entonces, muy bien. pues sí, papito Dios. Bueno, nos hablaba sobre la vida de Dios en todas las cosas. Amplíanos más. ¿Cuál es la vida de Dios, querido Salvador? ¿Cuál es la vida de Dios, Guille? Híjole. Bueno, o sea, como dijiste, la vez pasada estuvimos hablando sobre tratar de ver qué es la creación, todo lo visible, todo lo que San Pablo nos dice que debemos conocer de Dios a través de sus obras. Y nos fuimos adentrando para ver que la creación es algo que Dios usa realmente como si fuera, no sé, como si fuera parte de su propio ser, de su propio cuerpo, ¿no? Y nos fuimos profundizando hasta momentos en los que Jesús le dice a Luisa que no solamente son reflejo, que las cosas no solamente son un reflejo de sus cualidades, de sus atributos, sino que son parte viva prácticamente, o sea que Él se queda a través de su voluntad y de su fiat, o sea, de su poder creante, se queda en las cosas creadas para servir al hombre.
Recordarás eso que estuvimos diciendo. Ujú. Bueno, pero esto pues vamos a dejarlo así como esta es la parte externa de Dios, la extra de Dios. Sin embargo, todavía no hemos hablado de su vida. Tú recordarás, hay un capítulo de Luisa donde dice que cuando crearon al hombre, en ese momento Dios quiso darle todo su ser, pero que el hombre no era capaz de recibirlo. Por lo tanto, solamente le dio su vida y le dio la capacidad de hacerla crecer hasta donde él quisiera, hasta donde el hombre quisiera. Y esta capacidad se la dio otorgándole también su voluntad divina para que a través de ella pudiera hacer crecer esta vida divina. Y te digo, la medida era hasta donde el hombre quiera. Ujú. Entonces, aquí tenemos ya dos cosas diferentes. Una cosa es su ser, que es un ser infinito, como habíamos comentado la vez pasada. Y si Dios pone en todo lo creado una manifestación, una parte de su ser, pues por eso es que el infinito, el universo es así, es tan grande, es infinito otra vez, ¿no? Sin embargo, su vida es así nos cupo y esa es la que nos comparte. Esto quiere decir que es algo diferente de su ser. Entonces Dios tiene, al igual que nosotros, una parte que lo hace ser a sí mismo, que es lo que lo mueve, lo que le da vida a Dios. Y otra que es la parte, digamos, movida por esa parte que lo mueve. Igual que nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Nuestra alma es la que mueve al cuerpo, formando una unidad, pero que son de diferente naturaleza. El alma es espiritual, el cuerpo es material, y que aunque forman unidad, de todas maneras son dos cosas diferentes. El día que muramos, ese día, o sea, nuestro cuerpo se quedará y nuestra alma tendrá que ir a la parte espiritual, tendrá que ir al encuentro con Dios, sin morir, claro. Lo que muere es el cuerpo. Bueno, de la misma manera, Dios tiene esta, no sé si llamarlo dualidad. Tiene un ser que es infinito, que es eterno y que él mismo dice que su ser es una inmensidad de luz, ¿sí? Sí, Es una inmensidad de luz que lo abarca todo, en fin. Dice, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Entonces, aquellas palabras de San Juan, que Dios es amor, pues prácticamente se encuentran, aquí encuentran su culminación. O sea, Dios es una luz purísima y una luz purísima que produce una inmensidad de amor. Y le dice Jesús a Luisa que esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles, que esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo, que para ella, o sea, para la luz, no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. Y luego algo curioso, dice, la inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros, con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar,
dar amor y pedir amor. Bueno, ese ser de Dios, la sustancia del ser divino, entonces es luz. Y en esa luz se encuentra envuelto todos los bienes posibles que Dios contiene en sí mismo. Y es de esa luz de donde saca todo, todo lo que Él quiere poner fuera de sí, o sea, incluso la creación sale de esta luz. Él lo dice muy claro en otro capítulo que le dice a Luisa, que la luz, o sea, su luz, prestó los elementos necesarios para toda la creación. Y si volvemos a nuestro concepto de amor en Dios, recordarás, Guille, que habíamos hablado de que en Dios amor, cuando hablamos de amor en Dios, no estamos refiriéndonos a un sentimiento, sino nos estamos refiriendo a una acción de darse. Por lo tanto, si es una luz tan inmensa que contiene tantos bienes, tanta felicidad, es una luz que forzosamente por naturaleza tiende a expandirse, a salir. Y en ese salir es darse, y ese darse es amor. Por esto es que Dios es amor, ¿de acuerdo? O sea, esta sería como la definición de por qué Dios es amor. Sin embargo, aunque hay esta diferencia tan grande, vamos a tratar de analizar un poquito lo que es realmente la vida de Dios. Le dice Jesús a Luisa que la vida humana está compuesta de alma y cuerpo, de miembros distintos el uno del otro. Pero se pregunta él, ¿quién es el movimiento primario de esta vida? Pues la voluntad. Así que sin ella no podría hacer todas las obras que hace, ni adquirir conocimientos, ni ser capaz de enseñarlos. Entonces, aquí debemos entender que nuestra vida es prácticamente nuestra voluntad, que es una de las potencias que tiene el alma. El alma creada por Dios, una parte espiritual de nosotros, Dios le puso tres potencias, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Que son la voluntad, la inteligencia y la memoria. Bueno, ahorita nos pararemos nada más en la voluntad. La voluntad es esa potencia para mover a todo nuestro ser, incluso para mover a las otras potencias. Una voluntad que se mueve a pensar, que se mueve a razonar, o sea, está moviendo a la otra potencia que es la inteligencia, y así con la memoria. Por lo tanto, podríamos decir que lo que nos mueve realmente no es exactamente el alma, sino la voluntad que radica como parte sustancial del alma. Si nuestra voluntad no quiere, definitivamente no podríamos estar moviéndonos. Si nuestra voluntad no quiere, no podríamos estar hablando. Si nuestra voluntad no quiere, no podríamos pensar. Por lo tanto, estaríamos prácticamente muertos. Entonces, nuestra vida es, la podemos concretar en eso. Nuestra vida es la voluntad. Y luego le dice Jesús a Luisa, así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida,
Fíjate en esta distinción. En el programa pasado habíamos visto que Dios ponía a la naturaleza, a todo lo creado, lo ponía como un reflejo de Él y casi lo pone como si fueran miembros de Él. ¿Te acuerdas de eso? Miembros para Sí. llegar a nosotros, miembros para amarnos, miembros para servirnos. Ujú. Él trae la luz, el calor, todo lo de lo cual nosotros nos servimos. Es Dios mismo a través de las cosas creadas como llega a nosotros. De la misma manera que poníamos el ejemplo, si yo quiero saludarte, o sea, es mi mano la que se acerca a ti, pero en realidad la que está queriendo saludarte, la que está queriendo tocarte es mi alma o mi voluntad. Pero como no puede hacerlo, tiene que usar un miembro que es parte del propio ser. Bueno, de la misma manera es Dios. Por eso es que eh, aquí vale la pena entender esto. Dos cosas que aparentemente se contradicen. Esto dice, todo en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Y en otro lado, lo acabamos de decir, que, que la luz prestó los elementos o la materia para la creación. Esto quiere decir que esa diferenciación que estamos tratando de hacer, que Dios tiene en una parte que es como bueno, lo que él llama su ser, y otra parte que es su vida, y en donde no hay materia, y lo deja muy claro, es en su vida. Dice, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Y luego dice, unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etcétera. O sea, todos sus atributos, ¿sí? Y que como Dios es infinito, son infinitos. Pero estos que acabamos de mencionar, que Jesús le menciona a Luisa, bueno, son quizá algunos de los más conocidos, ¿no? Ahí mismo podríamos poner santidad, pureza, en fin, todo lo que conocemos de Dios. Todos estos juntos forman nuestra vida divina. Entonces, bueno, ya hay una luz, una revelación. La vida de Dios la forma, la unión de todos sus atributos divinos. Pero luego, él se pregunta, dice, pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Y él mismo responde, nuestra voluntad. O sea que es prácticamente igual que nosotros. Tiene una parte que conforma, que es donde está la voluntad, que por su voluntad es un atributo de Dios. Por lo tanto, es una, no sé cómo decirlo, bueno, forman parte de la vida de Dios. ¿De acuerdo, Guille? Sí. Y podemos continuar que ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, dice Jesús, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar y así de todo lo demás. O sea, estamos continuando leyendo de los escritos de Luisa Picarreta, donde Jesús va diciendo sobre su vida, o sea, su vida que no tiene materia, ¿sí? Así es, así ¿Ya? es. Continúe un poquito. Entonces, bueno, decíamos que
La voluntad de Dios es un atributo más, pero es un atributo muy especial porque es el que mueve a todos los demás atributos. Le dice Jesús a Luisa, ella, o sea, la voluntad, mi voluntad, es el motor, es la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuera por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. Si esto lo pensamos unos minutos, nos daremos cuenta de que esto es impresionante, Guille, porque imaginémonos a Dios, que es un amor infinito, pero sin una voluntad que lo mueva, que lo lleve a amar, sería un amor inerte, sería un amor que no podría dar, sería un amor que languidecería, ¿sí? Y terminaría casi, casi por morir. Un Dios potente puede hacer todo lo que Él quiera hacer, pero sin embargo, sin una voluntad que ponga en acción, que mueva la potencia creadora de Dios, bueno, sería un Dios inútil. Una bondad, una misericordia, todos los atributos, pero atributos inútiles, porque no se moverían. Por lo tanto, Dios sería, pues no sé, se oye muy feo, pero sería un Dios inútil. Así que podríamos concluir también que la vida, lo que le da vida, lo que hace que todos los atributos de Dios cobren el movimiento y puedan llevar a cabo sus acciones, sería su voluntad, ¿sí? Y si entonces todo, Guille, todo está en la voluntad, tanto en Dios como en el hombre. O sea, no es diferente. En nuestra voluntad es un reflejo, una creación a imitación de la voluntad divina. Claro, la Ujú. voluntad divina es infinita, nuestra voluntad es finita. Su voluntad puede todo, nosotros tenemos una voluntad hasta cierto punto limitada, ¿de acuerdo? Sí. Y digo hasta cierto punto porque yo no puedo hacer todo lo que yo quisiera, Dios sí, con su voluntad infinita. Sin embargo, en la intención, en la intención, puedo llegar a hacer lo que no puedo llegar a hacer con la acción. ¿Sí me explico? Sí, sí, cómo no. La intención es para quien no puede. Para quien no puede llegar a hacer algo. Ujú. Ejemplos, o sea, tú recordarás quién es la patrona de las misiones. Santa Teresita del Niño Jesús. Así es. ¿Y cuántas veces salió Santa Teresita del Niño Jesús del convento? No, nunca. Nunca. Sin embargo, su intención era esa, la de Ah, llevar a Jesús a todo el mundo, ¿no? sí, Llevar el anuncio de Jesús. Y bueno, eso es lo que le valió que Dios la considerara como hecho lo que estaba tratando de hacer con la intención. así Por eso es. es que Jesús dice que Dios depositó en nuestra voluntad algo de su potencia, porque en la intención, en nuestra voluntad, podemos hacer todo lo que queramos. Nos pueden esclavizar, nos pueden encerrar donde quieran, pueden hacer de nosotros lo que quieran, pero en nuestra voluntad somos libres y no tenemos, nadie puede obligarnos, nadie puede maniatarnos en nuestra voluntad. Ni el mismo Dios, por cierto. El mismo Dios no lo puede hacer porque respeta la libertad que nos dio, Sí, por supuesto, en pero ese sentido. para, para que se entienda, porque es importante lo que dices,
yo diría ni el mismo Satanás, Ándale. porque ahí sí hay mucha confusión. Ya sabes, se piensa que Satanás puede obligarnos, se piensa que Satanás puede hacer quién sabe Sí, cuántas cosas, que Él ¿no? nos arrastra y, o sea, dejamos nuestra responsabilidad en Satanás, que Dios lo reprende. Así es. Entonces, bueno, eh, tenemos esa semejanza con Dios en nuestra voluntad, por lo tanto, la voluntad de Dios y nuestra voluntad son similares. Así que yo puedo llegar a conocer los atributos de la voluntad de Dios a través de mis propios atributos de mi voluntad. O sea, puedo brincar de esta voluntad creada a la voluntad increada. Y si esta voluntad creada ya la estoy definiendo como parte de mi vida, yo tengo manos, pero si mi voluntad no quiere, no se mueven. Yo tengo una inteligencia, pero si mi voluntad no quiere pensar, pues me quedo sin pensar. ¿De acuerdo? Así es. O sea, tengo toda esa parte así. Por lo tanto, podemos definitivamente decir que nuestra vida es nuestra voluntad. La vida de Dios es su voluntad. Por eso es que Jesús nos dice que si entendemos esto, si entendemos cómo funcionamos y cómo funciona Dios, podremos entender cómo es que si Dios nos quiere dar su voluntad, nos da todo, absolutamente todo, ¿sí? Porque nos está dando su propio movimiento de su ser. Y aquí esto es algo que valdría la pena entender, porque le dice a Luisa, mi voluntad contiene todo mi ser, que aunque aparentemente su voluntad sí nos cabe, o sea, no es tan infinita como el ser, pero al mover, al darle vida a todo el ser de Dios, quiere decir que su voluntad contiene todo su ser. Igual que en ti, Guille. Tu voluntad es, no la vemos. Ujú. ¿Qué tamaño tenga? Se debe extender en todo lo que tú eres. Probablemente, probablemente aquí sí es simplemente una idea, no sea exactamente del tamaño o de la forma de tu ser, o sea, de tu cuerpo, Sí, pero usa tu mismo cuerpo para dar vida a todo tu ser. O sea, tus pies se mueven a través del impulso de tu voluntad y así de todo lo demás. Por lo tanto, le dice Jesús a Luisa que si que el todo está en la voluntad y con dar su voluntad de él a la criatura, da todo, porque en esa voluntad va el movimiento de la potencia de Dios, el movimiento del amor de Dios, el movimiento del obrar de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la infinitud, en fin, ¿de acuerdo? sí, Entonces, podríamos definir que la vida de Dios sería su propia voluntad. Hasta aquí es que es muy difícil meterse en esto porque no hay muchos elementos, pero ya podemos definir que la vida de Dios es su voluntad. Bueno, la doctrina de la divina voluntad que nos transmiten a través de los escritos de Luisa Picarreta nos da a entender de alguna manera que la divina voluntad quiere venir a morar en nosotros, quiere venir a obrar en nosotros. En términos muy rapiditos, muy fáciles,
Podríamos decir que si la voluntad de Dios se mueve en mí, bueno, pues sería un movimiento divino, ¿de acuerdo? Ujú, Esto ya lo habíamos más o menos planteado en otros programas. así es. Sin embargo, aquí existe un problema. Mira, cuando un sacerdote, ya sabes que me brinco un poco, pero bueno, son ejemplos. Cuando un sacerdote consagra lo que la hostia, o sea, el pedazo de pan que está ahí, se convierte en un Jesús completo. Así ¿De es. acuerdo? Así Bueno, es. ahora, si hay dos hostias, Guille, ¿cuántos Jesús hay? Ay, pues un Jesús completo en cada hostia. O sea que serían dos Jesús. Mm, Ya, prefiero ya no. contestarte así, un Jesús completo en cada hostia. No, no, no tengo temor de contestar incorrecto. Bueno, y si te pregunto, y si te digo, ¿y si hay 100 hostias? Es un Jesús completo en cada Eso. una de las 100 hostias. No, es un solo Un Jesús. solo Jesús, sí, no me atrevo a decir dos Jesús. No Aunque, me suena. aunque, aunque es un solo Jesús completo en cada hostia. Así es. Bueno, esto lo podríamos de alguna manera trasladar hacia nosotros. Si la divina voluntad se quisiera poner en ti y quisiera hacer vida continua en ti, moverse en ti, pensar en ti, hablar en ti, comer en ti, en fin, todo lo que tú haces, estaríamos ante la presencia de qué? De un ser divino. Así es. Y ese ser divino sería exactamente igual que Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero eso no se puede decir, porque para que la divina voluntad pudiera ponerse en ti con todos los atributos, tendría que salirse de Jesús. Y entonces Jesús en ese momento quedaría sin la divina voluntad. Enredado, ¿verdad? Pues no, fíjate que no, pero Espérame. adelante, adelante. Mira, eh, sabemos que el Hijo, en la generación eterna del Verbo, o sea, Dios genera y en esa generación sale el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Sí, sí, pero Entonces, bueno, digamos esto, en un copón hay un Jesús completo en cada hostia, sin embargo, son un solo Jesús. sí, No podemos decir que son muchos, es uno solo, ¿no? Cuando el Padre genera, el Padre se pone todo en el Hijo. Y ahora cuando el Hijo corresponde a aquello que le dieron, a todo ese ser que recibió del Padre, es cuando procede y entonces procede el Espíritu Santo. No es el mismo Hijo o no es otra persona en que se ponga lo que el Hijo recibió, sino es el amor completo de los dos, o sea, el amor de dar con el amor de recibir. Y entonces es como se conforma el Espíritu de Dios, que es el amor completo, el amor perfecto, el amor total de Dios. el ¿De amor acuerdo? correspondido. Así es. Por lo tanto, si la divina voluntad, ahora haciendo este movimiento hacia nosotros, la divina voluntad se pone en Jesús. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a analizar esto antes de seguir con este tema. Le dice Jesús a Luisa que no hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolle su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud del amor.
la vida es la manifestación de la voluntad que posee. Es el vestido que la cubre, es el sonido de su voz, es la narradora de sus maravillas, de su infinitud, de su potencia. Por eso mi divina voluntad no se contenta con hacer vivir a la criatura en ella, la nada en el todo. Solo se contenta cuando encierra al todo en la nada y ahí forma su vida obrante y dominadora y hace de la nada lo que quiere. Bueno, vamos a analizarlo. La voluntad, este motor que dijimos que es lo que mueve al hombre y el motor que mueve al mismo Dios, o sea, la voluntad humana al hombre y la voluntad divina a Dios, requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Bueno, vamos a ponerlo en el hombre porque es más fácil entenderlo. Ya decíamos que nuestro ser, o sea, mi cuerpo, mi ser, requiere de mi voluntad para poder de alguna manera eh, llevar a cabo sus acciones. Mi pie para caminar necesita de mi voluntad. Mi voz, mi boca necesita de mi voluntad para hablar y así de todo lo demás. Pero también mi voluntad necesita de mi boca, porque aunque mi voluntad tenga la capacidad de hablar y quiera hablar, si no tiene boca, no puede. Mi pie está adaptado para caminar, pero si no tiene una voluntad, no puede caminar. Mi voluntad puede hacer, tiene el paso, vamos a decirlo así, pero si no tiene un pie, no puede darlo. Entonces, de la misma manera que el cuerpo requiere de la voluntad para tener su vida, y la voluntad es la vida del cuerpo, ahora la voluntad requiere de una vida para ella, de una vida que le permita desarrollar sus acciones. Entonces, el cuerpo es la necesidad de la voluntad y la voluntad es la necesidad del cuerpo. ¿Queda claro? Sí, sí, bastante claro. Bueno, pues lo mismo es en Dios. Exactamente lo mismo es en Dios. Entonces, no hay voluntad que no posea su vida por medio de la cual desarrolle todo lo que pueda desarrollar. Entonces, ya habíamos dicho que la vida divina son todos los atributos divinos juntos, incluyendo a la voluntad, pero que es la voluntad la que los pone en movimiento y que todo lo que Dios es se manifiesta a través de sus obras, de toda la creación. Por lo tanto, la parte de vida sería la voluntad y los atributos divinos. La parte que lo manifiesta es la parte externa, que es lo que Jesús le dice a Luisa, que es toda la creación, que es como miembros de él. Pero aquí hay algo curioso que le dice. Dice, a través de la cual pueda desarrollar su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee. Es el vestido que la cubre, el sonido de su voz, en fin, etcétera, etcétera, ¿sí? Ujú. Y luego le dice, he aquí el por qué cuando te hablo de mi voluntad, es tu Jesús que te habla, porque yo, o sea, Jesús, soy su vida, su voz,
su representante, el narrador de mi fiat que esconde en mí. ¿Sí se fijaron? O sea, Jesús es la parte donde la divina voluntad toma su vida para manifestarse. Y en él es donde se encierra para poder desarrollar todas sus acciones. Por eso es que Jesús tranquilamente le puede decir a Felipe, ¿no has visto al Padre? ¿Estás viendo sus obras en mí, a través de mí? ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre, la misma voluntad del Padre, la que hace que yo manifieste todas las obras del Padre. Por lo tanto, la vida de la divina voluntad es Jesús. Y la vida de Jesús es la divina voluntad formando unidad. Si la divina voluntad quisiera venir a nosotros, entonces tendría que dejar a Jesús. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, por eso es que en el Jueves Santo, para llevar a cabo el plan de Dios y que logremos ser uno con ellos como ellos son uno, la condición esencial es yo en ellos, cuando Jesús se refiere al Padre, le dice, Padre, yo en ellos, porque yo soy la vida de tu voluntad, porque es necesario que si quieres que ellos actúen con tu voluntad desarrolla sus acciones a través de mí. Por eso es que yo necesito estar en ellos. Y así, tú estando en mí, a través de la divina voluntad, y yo estando en ellos, ahora ellos se convertirán forzosamente en uno con nosotros, de la misma manera que somos uno tú y yo. ¿Sí? Y de alguna forma, nosotros poseemos la vida de Jesús, o sea, poseemos a Jesús. Entonces el alma, o sea, ya el hombre creado común y corriente, toma parte en todo lo que Jesús es. Toma parte en su santidad, en su amor, en su potencia, en todos los atributos que Jesús tiene. ¿Y qué atributos tiene Jesús? Todos los atributos de la divinidad, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. ¿De acuerdo? Sí, Entonces esto ya nos va llevando poco a poco a esa necesidad de que sea Jesús en nosotros, porque ese es otro de los problemas que hay con la divina voluntad. Se piensa, se piensa que podemos tener a la divina voluntad de la misma manera que la tiene Jesús. Si recuerdas, ya habíamos mencionado en algún otro programa, cuando Jesús le pregunta a Luisa si quiere ser el primer eslabón de unión entre él y toda la familia humana, que Luisa le dice, oye, pero es que está tu mamá, o sea, ella es más que yo. Y entonces Jesús le dice, no, espérate, es que mi mamá es otra cosa. Mi mamá no es una parte fuera de mí, sino ella forma un solo eslabón conmigo. Claro, porque era la unidad perfecta de voluntad. Entonces, la vida de Jesús es la vida de María, porque era Jesús total, completo, sin ninguna restricción y al tamaño que podía crecer en María, o sea, no tengo la menor idea, pero una cosa que nadie podrá alcanzar, y formaba una sola vida con Jesús. ¿De acuerdo? sí, Con nosotros es un Jesús que nosotros tenemos dentro y que lo haremos crecer hasta donde nosotros queramos, porque esa es la vida de Dios.
Esa es la vida de la divina voluntad. Y es la divina voluntad que es la vida de Dios. Es la que mueve a Dios. Ahora esa divina voluntad que mueve a Dios nos quiere mover a nosotros. Y nosotros nos moveremos con sus actos, pero a través de Jesús. Esto parece raro, de alguna manera nos suena un poquito raro, y a Luisa le sonaba igual, exactamente igual. Entonces, en alguna ocasión, Luisa le dice, oye, ¿qué no es algo totalmente nuevo lo que me estás diciendo? Porque tú me estás diciendo que debes hacer vida real en mí. Fíjate las palabras que usa Luisa, una vida real en mí. Y entonces ella se pregunta y le pregunta a Jesús, ¿qué no es la misma vida que tú haces en las almas, en los corazones que tienen tu gracia? Y le dice ella, ¿qué no es esa vida mística que ellos poseen? Y Jesús luego le dice, no, no es vida mística como para todos mis santos o para todos los que poseen mi gracia, pero que no viven con sus actos fundidos en mi querer. Cosa muy importante. Si no unimos nuestros actos a los actos de Jesús, la vida de Jesús en nosotros es una vida mística. ¿Sabes lo que quiere decir Es místico? decir, místico es misteriosa, oculta, Ajá, ¿qué más? pues no sé, no se me... Bueno, lo primero que te puedo decir es que no es real, Ah, bueno, exactamente. ¿sí? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es real? Porque Jesús está haciendo la, la diferencia. Sí, Dice, no es mi vida mística, es mi vida real, ¿sí? Entonces, creo que esto nos debe de poner en algún punto, decir, no es real, es de alguna manera, pero no es la verdad. Y como tú dices, es el misterio, es lo místico, es lo oculto, pero Jesús nos deja marcado perfectamente que su vida real es diferente, no es lo mismo, ¿no? así es. Bueno, entonces, si entendemos esto, que es su vida real, entonces Jesús, vamos a seguir leyendo, dice, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Claro, porque si yo tengo la vida mística que no es real, yo me sigo moviendo con mis propias cualidades, con mi propia voluntad. Por lo tanto, son actos humanos y no puedo decir que la vida de Jesús se mueve con actos humanos. Pero si yo me pongo a vivir en la divina voluntad y le permito a Jesús venir y obrar en mí, para poder decir lo que Jesús dijo, ustedes creen que yo estoy hablando, se equivocan, es Jesús quien está hablando en mí. Ustedes creen que yo estoy escribiendo, se equivocan, es Jesús que está escribiendo en mí. En ese momento son los mismos actos de Jesús. Por lo tanto, estoy fundido totalmente en sus actos. Y de esa manera es como puedo pasar de la presencia mística de Jesús a la presencia real de Jesús. Y esta es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Los dos tienen la presencia de Jesús, pero en uno es místico y en otro es real. En uno son actos humanos llevados a cabo por medio de las virtudes y en otros son actos divinos llevados a cabo por medio de la acción misma de Jesús en el alma.
¿De acuerdo? De acuerdísimo. Nada más aquí como que entra alguna pregunta Ay, Dios mío, ya me voy a esconder. con mis preguntas, A ver, pero porque pues, ya casi se nos acaba el tiempo y esto tiene que seguirle, ¿eh? ¿A todo esto estamos llamados todos? Esto no nos puede sonar a ser una utopía, algo irrealizable. Em, a lo mejor podríamos decir, este alimento es duro de roer, pero está preparado para nosotros. Es lo que Dios quería para el hombre desde que lo creó. ¿me lo estás Fueron afirmando o me fue lo estás preguntando? no, la pregunta primera fue y después, pues, es de lo que vamos conociendo en los escritos de Luisa. Me Así es. Sí, es muy sencillo, Guille. Yo creo que volvemos a Adán. Adán exactamente fue creado en esta unidad. Adán fue creado con una vida divina impuesta en él, que era Jesús. sí, Ahora ya entendemos, cuando hablemos de vida divina, vamos a entender ya que es Jesús y vamos a entender por qué el bautismo que me perdona el pecado o que me quita el pecado original y el bautismo me reinjerta en Jesús. Ahora ya entiendo. Me lo puede reinjertar en manera mística a través de la gracia, a través de todo lo que él, lo que la vida espiritual me puede llevar, o me lo reinjerta en forma real, real, viviente, siempre y cuando yo acepte vivir con él obrando en mí. Bueno, pues ese era Adán. Ahora, si Adán hubiera pasado la prueba y esto lo hubiera podido heredar, lógicamente todos sus descendientes hubieran heredado la vida divina y la voluntad divina. Por lo tanto, ¿qué hubieran heredado, Guille? A un Jesús obrante en ti. así es, así es. Y Y en, perdón, esto es maravilloso, pero tenemos solo 3 minutos y yo te pido, Salvador, a nombre de todos los que nos escuchan, que ya sabemos que son, pero bastantes, que el siguiente programa, continúes con esto y porque se me hace interesantísimo, ¿no? Que no quede nada más así. Hay mucho para dónde meterse. Justamente pensando en que como es algo un poco extraño lo que estamos oyendo, pero de fondo tiene una lógica así redonda y más con la explicación que acabas de dar hace un minuto de nuestro origen, Adán. Y bueno, pues es muy importante que nos lo desgloses más, sobre todo para, pues para las personas que a lo mejor no han leído todos los escritos de Luisa, porque esto es importantísimo y no se puede quedar así como pensar que es una utopía o fantasía o qué, porque esto es no, claro, importantísimo, es nuestro, es el sueño de Dios para con el hombre, para con sus hijos, y nosotros se lo tenemos que realizar. exacto. Entonces, bueno, la primera parte de tu pregunta creo que queda contestada. Sí, Esto era para todos. así es. Ahora, no todos lo van a vivir, no, no todos, porque debido al pecado original, a esa ausencia, a esa carencia de vida y de voluntad divinas en Adán, ya no lo pudo heredar. Entonces ahora ya sin esto como don, ahora el hombre lo tiene que conquistar. ¿Y cómo lo fue conquistando? Bueno, pues los primeros hombres, los hijos de Adán y el Adán mismo, tuvieron que ir poco a poco, empezando desde la parte más baja de ese abismo a donde cayeron, a ir subiendo en esa restitución. Y tuvieron que subir y se tuvieron que conformar con la promesa del Redentor, nada más. O sea, el punto más bajo
de toda la historia de la santidad humana. Después, como ya lo mencionamos en otro programa, fuimos adquiriendo nuevos conocimientos, Dios nos fue revelando nuevas cosas y fuimos pudiendo acceder a algo superior hasta que en la actualidad tenemos la santidad humana, que es ya muy grande, ya es la participación de la vida mística de Jesús en una igualdad de actitudes y todo, copiadas si tú quieres, pero que de alguna manera el hombre ha tenido que hacer un esfuerzo fabuloso para poder llegar a eso. Ahora es el momento en el que Dios decide que llegó esa plenitud, esa segunda plenitud de los tiempos, y ahora nos quiere restituir el punto que faltaba, que era la voluntad divina obrante, o sea, un Jesús, pero obrante, un Jesús real en nosotros. De aquí en adelante debería de ser para todos, pero existe la libertad humana. Sí. Y la libertad humana, desgraciadamente, coarta. Es tan poderosa que puede coartar la voluntad divina. Así es. Dios quiere que esto sea para todos. La voluntad humana impedirá que esto sea para todos. Por un punto también que me haces recordar, así rapidito, en que Jesús le dice a Luisa que Adán, con haber pecado, fue dañado en la parte más delicada de su ser, que fue su inteligencia. Entonces, en estos 6,000 años que llevamos viviendo una vida o no correcta, no lo que Dios quería para el hombre, pues es lógico que al habernos llenado de algo equivocado, aún con el Evangelio, la redención, pues se necesita estar dispuesto, como se nos dijo hoy en el Evangelio de la mañana, el que tenga oídos, que entienda, o sea, el que tenga un corazón dispuesto a ser sanado, a reconocerse enfermo y querer ser sanado, bueno, pues ese es el que va a entrar, ¿no? Claro. Y por medio de la inteligencia también Jesús le dice a Luisa que todo aquel que quiere entrar, con todo lo que hemos venido hablando desde el principio de los programas, ese requisito de abandonarse, de despojarse de todo lo propio, bueno, pues él le irá ensanchando la inteligencia, porque así palabras textuales lo dice Jesús. Él, Pues sí, perdón. pero digo, desgraciadamente ese ensanchar nuestra inteligencia está sujeto a una voluntad que si quiere o no quiere. Sí, que esté dispuesta a ser sanada. Exacto. Ojalá y Dios pudiera casi obligarnos, Ay, como sí. decimos, Señor, ya. Sí, vamos a haznos así. correr, pero tú alcánzanos. Bueno, Ay, sí. quizás sí, pero no, desgraciadamente o afortunadamente no, porque ahí si Dios hiciera eso, sería quitarnos el mérito, Así quitarnos es. la libertad. Y pues también Sí, él, su gloria, su alegría de, pues así es, de decir, mi hijo me ama libremente, no así porque es. yo lo obligo o, bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, querido Salvador, y muchísimas gracias, amigos que nos escuchan. Y bueno, continuamos este interesantísimo tema en el siguiente programa. Dios nos bendice y hasta el siguiente programa. Gracias. Hasta luego.